Me preguntas quién fue Gabriel Céspedes. El abuelo la compró en el 91, hasta el 96 fue imaginando lo que él quería que fuera, o sea, esta torre, la nostalgia materializada de su Alicante. Alicante está en el sur y fue la primera línea de fuego para detener a los moros que partieron del norte de África. De manera que en sus campos se veían los castillos, se asomaban siempre por detrás de los bosques, y él traía en su pupila la nostalgia y la imagen de esos castillos. Es fácil suponer que quisiera reproducir en este país que le dio acogida y que le permitió tanta actuación, que reproducir eso que había dejado con tanta añoranza, este capricho que se levantó dentro de una manzana del centro de la villa de Jesús María. Me preguntas quién fue Gabriel Céspedes. El abuelo Céspedes vino a la Argentina, a mi modo de ver, lleno de vergüenza porque pasaba en su queridísima patria, porque el siglo XIX fue un bochorno para España. Se inició con la pérdida de las colonias americanas y terminó con la pérdida de Cuba y Filipinas. Entonces es fácil deducir que un hombre que era amante del progreso, que se decía liberal, que era abogado, que había hecho periodismo político, quisiera dejar la España natal, buscando otros espacios, la América misma, la hija que se había desprendido y había logrado independencia. El predio de esta casa era del señor Otero. El señor Otero fue uno de los primeros en tener un banco privado, creo que el primero, un hombre rico. Sobre esta casi manzana y sobre la casa que daba a la calle, el abuelo la compró en el 91, hasta el 96 fue imaginando lo que él quería que fuera, o sea, esta torre, la nostalgia materializada de su Alicante. Por eso se inicia con un comedor en donde se celebraban comidas, en donde la paella valenciana, la paella alicantina, era la vedette. En la primera habitación, la de la izquierda, estaba destinada para sala, pero siempre lo ocupó una persona que también merece un párrafo aparte. La hija de un inglés que vino por el ferrocarril y que quedó huérfana de padre, para sostener su hogar a los 16 años, empezó a enseñarles a varias familias, a hijos de varias familias, conozco otras, las primeras letras en español y en inglés. Bueno, Anita Marx era un ser muy especial, mamá la quería tanto que nunca dejó de veranear en esta casa.
La segunda, de la izquierda, era una sala de té, por lo tanto hizo una decoración japonesa. Aparecían cabecitas de japonesas que miraban desde el cielo raso hacia abajo. Y del lado de la derecha había una mujer que se miraba en el espejo y del otro lado otra que servía el té. O sea que las ceremonias proverbiales de los japoneses estaban representadas. A la derecha, la escalera caracol, con un pequeño office, con la alacena, de manera que ahí había un auxiliar para este comedor. Y en la cuarta, un pequeño escritorio, digamos didáctico, pedagógico, porque había pintado los ríos más importantes de los 5 continentes, estaban el mapa de la provincia de Córdoba y el de España, por lo tanto era algo viviente. Y finalmente, en el primer nivel superior estaba el billar, era una decoración china. Luego, siguiendo el orden que tuve para la primera planta, la biblioteca, espacio de privilegio, de alguna manera lo representa el abuelo, ¿no? Él había elegido los clásicos españoles, los episodios nacionales, toda la literatura del siglo XIX, te diría universal, mucho americano, porque él formó la biblioteca para que sus hijos tuvieran una formación literaria adecuada, de manera que contempló todo eso. La siguiente sala reproducía la Alhambra. Había unas columnas, una hilera de columnas pintadas, y estaban los divanes moriscos en cuero, un trabajo de talla bastante interesante, cabezas de árabes en la parte de la cabecera. Cuando la afición de la fotografía le obligó a tener un cuarto separado, armó un cuarto oscuro, donde revelaba las fotos. Conservamos sus fotos. Las primeras fueron sobre esta torre. Es un bello cuadro. Hacer esta torre, él diseñó un jardín acorde con el movimiento, con las líneas, con los planos de la casa. Parquizó, ¿no es cierto? Alrededor de un núcleo que era el estanque, se hizo como una especie de pista, que era otro círculo, otra ronda. Le decían pista porque ahí nos hacían aprender a andar en bicicleta. La zona que daba Castro Peña, además de la Madreselva, que era bellísima y muy frondosa, que cubría toda la verja, había un diseño muy interesante, con una rocalla para sostener la tierra y plantas exóticas. Este parral extendido desde la torre hasta el estanque nos da una sombra encantadora, y por supuesto las palmeras, que prácticamente es lo único que se conserva del origen. Que estaban en todos lados, porque junto con el recuerdo de los castillos alicantinos, el abuelo trajo las palmeras en su mirada, por eso había tantas. Y había algunas mucho más esbeltas, hay 2 o 3 variedades, no eran todas iguales. Estoy hablando de los años 90, cuando se hicieron los baños subterráneos, se construyó 2 piletones, con una antesala muy fresca, con bóveda del medio cañón, una pileta absolutamente revestida de mosaico, impecables, con escalera para bajar muy cómodas, no muy profundas. Que quede claro que este capricho, que seguramente fue muy costoso en todo sentido, porque tuvo que traer mucho material de afuera, porque seguramente fue muy caro, porque seguramente pusieron mucho empeño, tuvo un destino muy aprovechado por la familia y por
los lazos, los vínculos del abuelo. Era la casa del recreo esta. El doloroso recuerdo. En el año 48, en octubre del 48, se presenta un comprador. Cuando ya mi abuela había muerto, más o menos a los 2 años y medio, y en ese momento, hasta su muerte, fue el hijo, Gabriel hijo, que llevaba los destinos de la fábrica, que fue lo que permitió levantar, hacer este enorme gasto. Le explicó a mi madre que esa casa, que eran dueños los dos, esta casa ya no se podía mantener. Fue tan rápida la venta, tan repentina, que se dio el sí, se firmó el boleto y mi madre vino en un día con un camión a levantar lo personal, lo que no se podía vender por la casa, porque el convenio que hizo mi tío era venderla con todo lo que tenía adentro. Bueno, fue en mi caso personal un gran dolor que me ha durado mucho y que recién he podido neutralizar cuando he vuelto hace 15 años, atraída por otras cosas, bueno, porque se me llamó para que yo pudiera contar el motivo de la casa. Ahí pude soportar el dolor de la pérdida y reemplazarlo con el encanto del recuerdo con ya heridas cicatrizadas. Es muy difícil olvidarse de esto, hasta el día de hoy. Estoy sorprendida porque el grado de destrozo y de ruina que había en esta torre nos dejó muy mal. Cuando se nos solicitó que firmáramos el convenio por el cual se declaraban patrimonio de la ciudad, vine con mi primo mayor. Él no había vuelto nunca, nadie había vuelto nunca. Él no pudo ir a trabajar al día siguiente. Se sintió muy mal al ver que ya no quedaban nada más que paredes ruinosas. Entonces, todo lo que se ha hecho a partir de entonces, como se ha ido cumpliendo este programa de restauración de la torre, con todo el aporte que se le ha dado ahora últimamente, con el interés suscitado a nivel político, a nivel, bueno, público, nos llena de gozo, porque nos llena de gozo y de orgullo pensar que hay un grupo de gente y toda una ciudad que está interesada en conservar algo, y si ese algo se conserva y se gasta es porque se valora. Entonces, esto que había quedado en el pasado como una brecha de dolor, supone un nuevo nacimiento. Es casi una metáfora de la Argentina, ¿no? Si el abuelo la hizo pensando en el placer, pensando en el encuentro, pensando en la vida pública, qué mejor que el día que esté restaurada y funcione, darle un sentido cultural. A mí me encantaría que pudiera ser el Museo de la Ciudad, porque su arquitectura lo permite de alguna manera. Es
es bizarra, es diferente, es simbólica. Una torre que cae, que se levanta, es un llamado de atención para armar algo que deje, que haga historia y que llegue a los corazones de otra manera. Hasta los 50 años, de alguna manera también llegando a la gente, ha llegado a mucha gente, pero yo creo que ahora podemos iniciar otro capítulo, el del recuerdo organizado de esta villa tan interesante. Si el abuelo viviera y si en algún espacio él ve las cosas, estaría muy contento. Él estaría muy contento porque los años en que se desempeñó como intendente dio muchísimo de sí, entonces debería estar muy contento. Sea para la ciudad, que recuerde los esplendores de una época y que los invite a seguir creciendo. Ese es el destino mejor para la torre.